Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar en esta sesión de retroalimentación del tema recodificación colaborativa de información. Y pues hoy la doctora Clara Alvarado nos estará hablando sobre este tema. Bienvenidos, adelante doctora Clara. Hola, ¿qué tal? Buenos días, profesores, profesoras. Bueno, pues efectivamente yo voy a tener hoy a mi cargo una sesión de retroalimentación de un tema que seguramente ustedes inclusive ya lo han practicado, pero quizá el término recodificación no les sea tan cercano. Sin embargo, pues en el transcurso de esta plática ustedes se darán cuenta de que muy seguramente ya lo han practicado ustedes, inclusive con sus alumnos. Bueno, el tema de recodificación colaborativa de información, como ustedes habrán visto ya en la plataforma, lo estamos trabajando, bueno, yo lo estoy trabajando en lo particular con la maestra Ana Livia Lava y con la doctora Selene Martínez. Bueno, pero ¿qué es lo que nos hace que en ocasiones un mismo objeto, un fenómeno, un evento, un pensamiento, un sentimiento, cada uno de nosotros, inclusive nosotros mismos en diferentes momentos, lo representemos en diferentes formas? Y por tal motivo les quisiera yo pedir que si alguno de ustedes o algunos me pueden decir, en el caso de la representación que se está, bueno, la diapositiva que se está presentando, si ustedes por ahí algunos son químicos o cercanos al área de las ciencias, podrán ver que se está representando una molécula de metano, del gas metano, que seguramente lo han oído escuchar, mencionar. Y aquí hay 6 representaciones y yo quisiera preguntarles, ¿cuál creen que sea la mejor? Si alguno me podría decir cuál cree que sea la mejor representación y por qué. Adelante, profesora Verónica. Depende, diría, porque tengo que ponerme en contexto de la pregunta y si me estuvieran preguntando los tipos de enlace, podría elegir una, o si me pudieran estar preguntando sobre las estructuras de Lewis, otra. Entonces, depende de la pregunta que me estén realizando. Gracias. ¿Cómo no? Profesora, ¿alguien más quiere comentar algo? La profesora Nora, adelante. Sí, gracias. Bueno, concuerdo con la maestra Verónica. Yo no sé química, ¿no? Pero lo poco que aprendí en 5º año de preparatoria, pues me deja ver que depende de lo que yo quiera generar, ¿no? ¿Qué quiera pensar del objeto, en este caso de esta molécula de metano? Si me quiero centrar en su configuración electrónica, si me quiero centrar en los enlaces, si me quiero concentrar en los elementos que lo conforman, si me quiero concentrar en a lo mejor el tipo de reacciones que puede generar, no sé, ahí podríamos decir cuál es la mejor representación, ¿no? O si simplemente quiero comprender de qué manera puede constituirse esa molécula. En fin, creo que los que están aquí todos tienen algo, digo, yo soy ignorante y no sé si hay alguno erróneo, ¿no? Pero pienso que tiene que ver con ese enfoque que cada uno tiene. Y también me guío por la pregunta, ¿no? ¿Qué información te da cada modelo, ¿no? Entonces, cada modelo ofrece un enfoque específico y creo que eso es lo que hace rico el poder tener esas diferentes maneras de presentar, entre comillas, un mismo objeto, que en el fondo no es el mismo objeto por cuanto que está poniendo énfasis en aspectos distintos del mismo, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, muy atinados sus comentarios, profesoras, gracias. Y al respecto, precisamente quisiera comentarles, ¿no? Que nosotros empleamos múltiples modalidades de representación para mostrar objetos materiales como podría ser una pelota o un árbol, procesos o fenómenos como podría ser la respiración, por ejemplo, eventos, pues desafortunadamente voy a hacer uso de algo, un evento violento, una pelea,
sentimientos, por ejemplo, pues el amor, el cariño, la amistad, etcétera, y pensamientos, también nuestras ideas, nuestros sueños, también, ¿no? Nuestros sueños, pues en la mañana seríamos capaces al despertar de hacer una representación, un dibujo de lo que soñamos. Entonces, cada representación va a aportar cierta información y obviamente va a omitir otra, como lo vimos en las representaciones anteriores. En algunas de ellas se veían los enlaces, en otras se veían los electrones compartidos, en otras se veían los elementos que forman a la molécula, en otros no, otros se veía su estructura, etcétera. No hay posibilidades de que, en general, con una sola representación podamos, pues digamos, mostrar todas las características, todos los elementos de un determinado objeto, fenómeno, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que estemos conscientes de las limitaciones y de las ventajas que tiene cada una de esas representaciones. Pero, ¿y todo con qué propósito? Pues con el de que sabiendo representar algo en la forma que nosotros queremos, podemos favorecer una comprensión más profunda por parte de nuestros alumnos. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Si nosotros vamos a trabajar con niños de primaria y les vamos a mostrar la molécula del agua, pues obviamente no podemos poner características de la molécula del agua que utilizaríamos para trabajar con alumnos de licenciatura. Entonces, es bien importante que veamos con quién vamos a utilizar nuestras representaciones y con qué propósito. Como ya se mencionó inicialmente la profesora que dijo, ¿no? Que pues no es apropiado juzgar una representación como incorrecta o correcta en cuanto a, digamos, la utilidad, la modalidad de representación. Sí tenemos que analizar el contenido, ¿no? Porque obviamente si yo pongo una fórmula del agua, en lugar de decir que es H2O, digo que es H2ON, pues obviamente el contenido que estoy mostrando es incorrecto, pero quizá la forma, la modalidad en que la estoy empleando sea adecuada. Bueno, algunos criterios a considerar para elegir representaciones múltiples son, pues ya lo hemos estado mencionando, ¿no? La naturaleza del concepto a representar. O sea, es diferente si voy a representar algo abstracto que si va a ser algo concreto. Y muchas otras características, por ejemplo, su tamaño o algunas otras. También, y eso es bien importante, el nivel educativo al que se dirige esa representación. Ya lo mencioné, no es lo mismo representar algo para un niño de primaria, uno de secundaria o uno de licenciatura. Su función didáctica, por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero? Transmitir información. Entonces, tengo que ver qué tipo de información es la que yo quiero transmitir para saber qué elementos o qué modalidad es la más adecuada. O, por ejemplo, va a ser evaluación. Yo voy a hacer por ejemplo, los exámenes. Nosotros lo vemos en los libros, por ejemplo, de primaria o de secundaria, para abordar el mismo capítulo, el mismo tema, lo vemos en diferentes libros que algún profesor utiliza preguntas de opción múltiple, bueno, para respuesta de opción múltiple, otros son preguntas abiertas, otros lo hacen con columnas que se tienen que relacionar, etcétera. Y todos quizás están con la intención de evaluar el mismo tema. También un aspecto que tenemos que considerar, obviamente, son los recursos disponibles. Obviamente, si nosotros no contamos con, por ejemplo, con recursos digitales, pues seguramente y nuestra creatividad nos hará que podamos hacer representaciones quizás con figuritas de papel
o con lápiz y pizarrón y gis en el pizarrón. Habremos de encontrar modalidades, pero obviamente van a ser muy diferentes que si nosotros tenemos recursos de otro tipo. Tenemos internet, tenemos la computadora, el celular, etcétera. Y también tenemos que analizar, digámoslo así, ¿cuál es la vía de entrada para esa representación? ¿Sí? Yo quiero que llame la atención el aspecto visual o el auditivo o el dinámico. Yo quiero que los alumnos, por ejemplo, en química, y perdón que mencione casos de química, pero soy química, por ejemplo, es bien usual que en secundaria, en preparatoria, se hacen dinámicas en el salón para simular, digámoslo así, los enlaces químicos, ¿sí? Pero también a veces puede ser que yo utilice un cómic o un video porque quiero centrar la observación visual por parte de los alumnos. O muchas veces pues les ponemos un audio porque queremos, no sé, en el caso de música, yo creo que no hay mejor representación que pues alguna melodía, alguna obra que nosotros la podamos escuchar. Bueno, pero voy a darles ejemplos de representaciones múltiples que han sido elaboradas en diplomados anteriores. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Perdón? ¿Cómo? Bueno, este es de cuencas sedimentarias. En este caso pueden ustedes observar que tenemos un mapa mental sobre cuencas sedimentarias que tiene ciertas características como que nos permite, digamos, adicionar mucha información sobre este tema que estamos desarrollando. A diferencia, por ejemplo, de que es un memorama, donde quizá, obviamente, tenemos menos información de texto, pero visualmente podemos identificar más y diferenciar entre una cuenca y otra. También una ventaja es que en este caso hacemos uso de cuestiones de tipo lúdico. Y aquí algo que les pedimos precisamente en las actividades que ustedes van a desarrollar. Nosotros queremos saber, bueno, pero ¿cuál fue el objetivo de estas representaciones? Pues en este caso lo vemos que el mapa conceptual nos permite contrastar información resultado de investigación que se le solicitó a los alumnos y contrastarla con la información que el profesor presentó en el aula. Los alumnos, a partir de esas dos fuentes de información, sintetizan la información y la organizan. Por otro lado, la organizaron en el mapa conceptual. Por otro lado, con el memorama, que es lo que hicimos, que en forma lúdica se ilustran gráficamente las características de las cuencas y se hace una breve descripción verbal escrita. Ahora bien, en su momento nosotros queremos que nos digan ustedes si esas dos representaciones son equivalentes o complementarias. Quiero comentarles que no es forzoso que tengan que decir es equivalente en esto y es complementario en esto, sino nosotros lo que queremos es que ustedes al ver las dos representaciones, como que, ¿qué es lo que salta más en ustedes? Que son equivalentes, por ejemplo, en este caso. Cada representación usa los mismos conceptos. Desde ese punto de vista podríamos decir que son equivalentes, pero por otro lado nos está diciendo el profesor que son complementarios. ¿Por qué? Porque dice que el mapa mental es más organizativo, inclusive hasta cierto punto jerarquiza la información, mientras que el memorama es más visual. ¿Por qué? Porque brinda imágenes y nosotros lo sabemos que algunos alumnos pues se aburren con mucho texto
En cambio, otros, pues les gusta leer, etcétera. Entonces tenemos que, sobre todo algo muy importante, diversificar la forma en que nosotros vamos a presentar la información, y eso es bien importante. Es algo similar a como cuando estamos explicando algo en clase, damos nosotros nuestro speech y un alumno dice, maestra, no entendí. ¿Qué pasa si vuelvo a repetirlo exactamente en la misma forma? Pues probablemente el alumno me va a volver a decir que no entendió. En cambio, si encontramos una forma alternativa de explicarle la misma situación, probablemente estamos favoreciendo la comprensión del tema. Bueno, aquí tenemos otro, es sobre campo magnético. Aquí vemos un mapa conceptual y, por cierto, una aclaración. En los mapas mentales únicamente mencionamos los conceptos, ¿sí? En cambio, en los mapas conceptuales, aparte de los conceptos, también mencionamos los vínculos, los conectores que hay entre esos conceptos, que luego al respecto hay confusión. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes que en el mapa conceptual, pues jerárquicamente se van viendo cuáles son los conceptos que son más importantes desde el punto de vista del autor del mapa. Pero aquí tenemos una historieta, un cómic, que pues es más divertido, ¿no? Pero fíjense que aunque tiene en muchos casos menos información, es más situado en una condición especial, sin embargo, el elaborarlo también implica mucha actividad, digámoslo así, de tipo mental, cognitivo, porque al elegir qué aspecto del campo magnético voy a desarrollar, pues tengo que hacer mi guión, tengo que ver cómo voy a hacer atractivo esa presentación desde los personajes, dónde los voy a ubicar, en el aula, como en este caso, o los voy a ubicar en un jardín, en mi casa, qué tipo de personajes voy a utilizar, cómo voy a representar a la maestra, va a ser seria, va a ser una profesora que prácticamente la confundamos con otro alumno. Todas esas cuestiones también tienen pues trabajo, ¿no? Que hacer y decisiones que tomar. En este caso, por ejemplo, el objetivo didáctico fue que se comprendiera que el concepto de campo magnético requiere del desarrollo del pensamiento abstracto. ¿Sí? Bueno, el pensamiento siempre es abstracto, pero más bien requiere que un tema, un concepto de tipo abstracto, nosotros lo analicemos. En este caso, el profesor desarrolló qué importancia tiene para la vida en la Tierra y sus repercusiones en el universo. Y después nos menciona el profesor que las representaciones son complementarias, porque nos dice, en el mapa conceptual se jerarquiza la información, mientras que en el caso de la historieta del cómic, se detalla a profundidad el tema, pero ahora mediante imágenes. Y en este caso en especial se abordó su importancia en la vida cotidiana. ¿Qué importancia tiene el campo magnético en la vida cotidiana? Aquí tenemos otras dos representaciones que son una tabla y una gráfica sobre una función exponencial. Si ustedes lo observan, en el caso de la tabla, pues tenemos datos, cantidades que nos permiten pues detallar cómo fue evolucionando, digamos, la variable que se esté abordando. Sin embargo, ¿qué ventaja tiene la gráfica? Pues que nos hace mucho más rápido percibir la tendencia de cambio que tiene esa variable. Entonces nosotros tenemos que analizar qué es lo que queremos, ¿no? Si detallar mediante una tabla todos los datos o bien ver cómo es la tendencia de variación de una función.
Aquí nos dicen que el objetivo didáctico básicamente es que el alumno identifique el comportamiento exponencial, ¿sí? O sea, que si una gráfica es exponencial o no. Y tenemos aquí otro ejemplo, que es el de la recta, es un mapa conceptual, en este caso, y aquí tenemos una gráfica elaborada con GeoGebra. Lo mismo que mencioné hace rato, ¿no? Aquí rápidamente viendo esta gráfica y la otra de tipo de una función exponencial, rápidamente podemos diferenciar cuál es una y cuál es otra. Eso rapidísimo, nada más viendo las dos gráficas. En el caso de la tabla, pues tenemos que analizar paso a paso los datos para poderlos saber. Aquí nos dicen que es una relación complementaria porque con CIMAP pues estamos estableciendo los vínculos entre los diferentes elementos, conceptos que involucran a una recta. En cambio, con GeoGebra, pues visualmente vamos a ver cuáles son las partes de una recta o cuáles son los elementos que nos permiten definirla. Aquí tenemos de arcillas un mapa mental sobre... Ay, no, perdón. Es sobre, es un mapa bueno, mental, pero también tiene explicaciones, entonces es entre mental y conceptual, sobre las arcillas. Y aquí tenemos un cómic en el que nos dicen, pues, por qué son importantes las arcillas en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Dice aquí que se establece, el objetivo es que se establezcan relaciones entre los elementos del concepto. Si ustedes pueden observar, una de las modalidades de representación múltiple que más se utilizan es el de mapa conceptual. ¿Y por qué? Porque nos permite, digamos, mostrar cuáles son los elementos más importantes de un determinado concepto, de un tema, o de un concepto, de un fenómeno, etcétera, pero también nos permite en una forma pues muy ágil, muy breve, establecer cuál es el vínculo que hay entre esos dos conceptos. Yo con frecuencia menciono el caso de un gene y un cromosoma. O sea, nosotros podemos establecer un vínculo entre un cromosoma y un gene, pero los cromosomas forman parte de los genes o los genes forman parte de los cromosomas. Entonces, el vínculo, el establecer el conector entre ellos nos va a permitir precisamente sí saber cuál es la relación que hay entre ambos y también jerarquizar en una forma más adecuada los diferentes conceptos. Dice aquí que el objetivo de estas representaciones fue que comprendieran qué son las arcillas y cómo afectan las propiedades del suelo. Dice, el mapa mental nos permite establecer redes entre los conceptos y el cómic, pues, es más bien de tipo narrativo. En este caso, el profesor consideró que dado que se estaban abordando los mismos conceptos, pues era equivalentes, era digamos de equivalencia la relación entre ellos. Aquí tenemos uno de velocidad, es un mapa también conceptual, muy recurrente, pero aquí tenemos una infografía donde nos dice brevemente, nos hablan acerca de la magnitud, el sentido, la unidad de medida y la dirección, que son, digamos, los elementos que caracterizan a la velocidad a diferencia de la rapidez. Y en el, como nos van a mencionar aquí, uno de los objetivos didácticos que tenía el profesor o la profesora, perdón, no recuerdo quién lo elaboró, es que los alumnos diferencien entre rapidez y velocidad.
que es muy común que nos estamos realmente refiriendo a rapidez y sin embargo hablamos de velocidad. Cuando manejamos, pues realmente cuando decimos que vamos a 100 kilómetros por hora, estamos indicando la rapidez, no la velocidad. Y sin embargo, pues es muy común que decimos, ¿no? Iba yo a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Repetitivo, que el mapa conceptual nos permite organizar las relaciones entre conceptos, digamos, más significativos, pero la infografía pues es, digamos, más llamativa, más explicativa. ¿Y por qué? Porque es de tipo, digamos así, lo atractivo es de tipo visual. Aquí tenemos otro sobre soluciones, es un mapa conceptual y lo mismo una infografía donde nos están, aquí el propósito, como lo van a ver ustedes, es de que el alumno comprenda que la solución es una mezcla homogénea y que se puede representar en diferentes formas dependiendo el nivel, digamos, en que lo queramos hacer. Si queremos hacerlo a nivel macroscópico, a nivel microscópico o bien simplemente forma simbólica. Y aquí nos dice que las tres representaciones pues se complementan. Y pues, profesores, si tienen preguntas, dudas, comentarios, y espero no haberles aburrido con la presentación. Muchas gracias, Clarita, por esta presentación. Y pues, ¿alguno quisiera levantar la mano o hacer su comentario en el chat? ¿Qué le voy a decir? En pocas palabras. Muchas gracias, profesora Nora. Adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, doctora Clara. Una exposición muy, muy concreta, muy ilustrativa de lo que tenemos que hacer como actividad, ¿no? Pero creo que también el tema es fundamentalmente importante, por lo que mencionaron en algunas de las lecturas y en algunas presentaciones, que no solo basta con que el profesor haga esto, sino que también el alumno lo realice, ¿no? Yo creo que la parte más productiva es cuando el alumno lo lleva a cabo, porque justamente ahí evitamos que el estudiante repita información y proponemos que el estudiante pues se apropie de la información tal como nos lo propusieron en el método Gavilán, ¿no? Estos pasos, cuando el estudiante genera una nueva forma de presentar la información, se la ha apropiado y al apropiársela la puede repetir, vamos a decirlo así, en cualquier otra situación y la puede aplicar también en cualquier otra situación. A mí me gustaba hacer esto con mis estudiantes. Ellos, por ejemplo, han elaborado videos, elaboran infografías, líneas de tiempo, mapas conceptuales, mapas mentales, hacen también algún tipo de libreta interactiva, han elaborado también historietas, y la verdad que me sorprende en muchos momentos el logro que ellos alcanzan al hacer esta translación de información, ¿no? Evidentemente, creo que las instrucciones tienen mucho que ver, y sobre todo algo que también mencionaron ustedes en algunas otras charlas y dentro de las sesiones que llevamos, las unidades que llevamos, el que ellos colaboren, discutan entre ellos la información, la representen de alguna manera y luego ya la reelaboren en un trabajo mucho más complejo como puede ser el video, la infografía, etcétera, ¿no? Entonces, todo este proceso que se lleva, vamos a decir, procesar la información, ¿no? Porque es lo que hacemos, supone por parte del profesor, primero como ahorita, ¿no? Conocer todo esto, involucrarnos dentro del trabajo, saber que no es una cuestión de 5 minutos, que implica tiempo, trabajo, organización, y nos permite, al menos a mí me permite, poder hacer una serie de instrucciones mucho más claras a la hora de que yo le pida a mis estudiantes realizar este tipo de traducciones, ¿no? Porque entonces ya tengo un diseño instruccional, porque ya lo vivencié, ya lo experimenté, ya lo
apliqué y entonces pues era, es que este paso, falta este otro, aquí puedo agregar esto. Entonces a mí me ha resultado muy enriquecedor, útil el tema y ahorita su presentación también porque podemos ver qué es lo que realmente se está esperando de nosotros en la actividad y hacia dónde podemos aplicar ya en nuestra actividad docente estas actividades que hoy nos están proponiendo en esta unidad. Muchísimas gracias, doctora. No, al contrario, y pues reafirmando lo que usted menciona, profesora, yo creo que la mejor, y digo, está comprobado, la mejor forma de aprender algo es hacerlo, ¿no? Nosotros como profesores, creo que lo vivimos mucho cuando creemos que ya dominamos un tema y salimos de la facultad muy entusiasmados porque vamos a dar clase. Y cuando nos enfrentamos, perdón la expresión, cuando nos enfrentamos con los alumnos y tenemos que explicar eso que según nosotros teníamos en pleno dominio, realmente en muchos casos pues vemos que es muy diferente la teoría a la práctica, ¿no? Entonces, efectivamente, el que nuestros alumnos elaboren ellos mismos sus representaciones múltiples, además, y ya se ha dicho mucho, inclusive en este diplomado, ¿no? Nuestros alumnos tienen una creatividad increíble que en muchos casos nos superan, ¿no? Entonces, efectivamente, dar las instrucciones, sobre todo porque necesitamos decirles cuál es el enfoque, digamos, y características que tiene que tener esa representación para que satisfaga el propósito deseado. Pero la creatividad de nuestros alumnos es increíble, ¿no? Entonces, muchas gracias, profesora. Gracias a usted. Gracias, profesora Nora. La profesora Luz nos comenta, me queda más claro que no es representar un tema porque sí, sino considerar el objetivo de aprendizaje que tenemos y que es importante la forma en que podemos evaluar un tema en relación con el tipo de preguntas o resultados. Gracias, profesora. Adelante, profesor Ricardo. Antes que nada, felicitarla, muy buena exposición, me gustó mucho. Solo un comentario como una duda. Cuando habla de tablas y de gráficas, pues yo creo que son 100% complementarias una de la otra y que también, pues yo no puedo construir una gráfica, digo, a menos de que sea con una máquina, como fue el caso de GeoGebra o eso, pero o sea, si me la voy a echar a manita, pues necesito primero hacer la tabla para poder construir la gráfica. Entonces, pues como que se me hacen, pues no solo dos diferentes representaciones, sino son dos diferentes representaciones, pero sin tener una no puedo construir la otra. Entonces son dos niveles diferentes de la misma. Sin embargo, al revés, si yo tengo ya la gráfica, sí puedo inferir de ahí todos los datos de la tabla, ¿no? Entonces, creo que se necesitan diferentes niveles de habilidades pues para hacer una de otra, ¿no? Claro. Y también para obtener los datos. ¿Sí estoy en lo correcto? Perdón, hay veces que nos presentan gráficas de las cuales no es por la cantidad de datos o por la, digamos, exactitud con que está elaborada, que a veces no es fácil recuperar los datos exactos que dieron lugar a esa gráfica, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, a la vez que son equivalentes, y le doy toda la razón, ¿no? De lo que usted está diciendo, no podemos hacer una gráfica si no tenemos los datos, aun cuando nosotros no los hayamos manejado, aunque se hayan hecho a través de un programa o algo, ¿no? Pero sí, digámoslo así, son equivalentes, pero también tienen una buena parte de complementariedad. Visualmente inclusive, ¿no? Como que al ver la gráfica rápidamente vemos cómo es la tendencia de cambio o hacia dónde va. Digamos, podemos interpretarla mucho más rápido que mediante una tabla, ¿no? Que tenemos que ir detallando todos los datos.
Bueno, muchas gracias por su comentario, profesor. Gracias a usted. Profesora Paola, adelante. Sí, hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por su plática muy concreta. Y después de escucharla, me quedo pensando en no solo la creatividad que vemos en nuestros alumnos y las habilidades que se desarrollan en nuestros alumnos al hacer estos productos que nosotros les pedimos, sino en que nosotros como profesores también tenemos que tener esas habilidades en el momento del diseño de nuestro material didáctico, ¿no? Entonces, no solamente al momento de elegir, como le llaman ahora, el repositorio de nuestros recursos, sino a veces nosotros nos vemos en esta necesidad de diseñar nuestro propio material. Y entonces creo que aquí también es muy importante tener en cuenta todos estos criterios para poder llegar al alumno y transmitirle justamente de buena manera el concepto que queremos que él aprenda. Estaba pensando en mi caso a veces en las fichas de gramática, ¿no? Que ya no es un punto que se enseñe como antes de la lengua basada en la gramática, sino que ahora la gramática es un elemento que se consulta para emplearse, ¿no? Entonces, bueno, me quedaba pensando en esta importancia del diseño de material. Muchas gracias. Contrario a usted, profesor. Profesor Sergio, adelante. Buenas tardes. Yo, ahorita que está hablando de las instrucciones, en la plantilla hay un punto, el 3, que dice el objetivo didáctico de las representaciones, y luego el 4, la justificación de la relación entre las 3 representaciones. De tal manera que yo entendía que en el punto 4 era justificar las 3 representaciones, es decir, las 3 que hicimos, mientras que en el punto anterior yo entendía el objetivo didáctico de las representaciones en general. Es decir, aquí no sé si es un problema propiamente mío, de comprensión, o en realidad es un problema en la instrucción, ¿no? Porque yo entendí las representaciones como algo general, porque dice el objetivo didáctico de las representaciones, ¿no? Mientras que en el otro me quedaba muy claro que se refería a las 3 representaciones que elaboramos. Entonces, yo, ahora que vi esto, me di cuenta de que yo no había entendido. Y el asunto es, no sé si no entendí porque la instrucción era clara o porque yo soy malo para entender, ¿no? Esa es una. La otra cosa que también me llamó la atención es justamente esta relación de equivalencia-complementariedad. Yo entendía que si tenemos la misma información, entonces las representaciones son equivalentes, porque básicamente lo que estamos representando es información idéntica o similar, pero con diferentes códigos de lenguaje, ¿no? Por lo tanto, una sería complementaria y otra sí agregar información, o en todo caso, si la misma información presentada de manera diferente pudiera ayudar a que el estudiante comprendiera mejor lo que se presentó en la otra representación. Así es como yo entendía esta representación esta relación de equivalencia-complementariedad, pero al parecer no es lo mismo que se presentó en las diapositivas que se nos presentaban ahorita. Entonces, ahí está mi duda. Y la otra, que no tiene que ver con esta sesión en particular, pero no me llegó el correo con la liga para esta reunión. No sé a quién deba informar, pero mis compañeros de equipo me hicieron el favor de pasarme la liga para que pudiera yo integrarme, porque a mí no me llegó. Entonces, por si hay alguien encargado de esto, que tome nota y no me olviden la próxima vez. Gracias. Gracias, profesor Sergio. Nada más rápido antes para que Clarita dé la respuesta a sus otros comentarios. Yo tomo nota, profesor Sergio, para avisar. Gracias. Si a alguien más le ocurrió esto, por favor envíennos un correo para que podamos verificarlo. Gracias. Adelante, Clarita. Sí, profesor. Con respecto al objetivo didáctico, nosotros lo que pretendemos es que ustedes expresen en su conjunto cuál fue el objetivo
de las representaciones en su conjunto que elaboraron. Y en el caso de la, digamos, de que justifiquen la equivalencia o complementariedad, yo les mencionaba al inicio que no es, digámoslo así, necesario, obligatorio que justifiquen por un lado en qué consiste digamos, la equivalencia y en qué la complementariedad, sino que ustedes al ver sus representaciones elaboradas, que ustedes, digamos, ¿a qué le dan más peso? ¿A que es equivalente o a que es complementaria? Por ejemplo, en el caso de un mapa conceptual y luego un cómic, no es, digamos, fácil que exactamente toda la información contenida en una esté vaciada, digámoslo así, en la otra. Sin embargo, sí puede ser que una de ellas retome una parte de, digamos, del mapa conceptual y profundice en él. Ahorita no recuerdo, pero no tengo muy mala memoria, pero uno de los, por ejemplo, de los cómics nos habla de la utilidad en la vida cotidiana. Entonces, en el cómic, en la historieta, se profundiza más hacia qué utilidad tienen, si no me equivoco, son las arcillas en nuestra vida cotidiana. En cambio, en el mapa conceptual se trabaja más sobre las características de las arcillas. En el cómic, obviamente, se retoman características para poder decir cuál es la utilidad en la vida cotidiana, pero no son equivalentes en el sentido de que sean simplemente como redistribuidas las palabras, llamémoslo así, para representarlas en diferentes formas, sino que se toman aspectos y en alguno de ellos puede ser que se haya profundizado. Claro, hay otras, como lo mencionó hace rato el profesor Ricardo, que sí, en una gráfica y en la tabla, al tabular los datos, obviamente en la gráfica están contenidos, digámoslo así, los datos que están en la tabla. Entonces, ahí sí son, definitivamente hay una relación de equivalencia, pero aún así podemos hablar de complementariedad en cuanto a la forma en que se están presentando ambas representaciones. Una es, digámoslo así, más pues de impacto de ver ya la gráfica terminada, y en el otro, estoy hablando quizá equivocadamente, pero hay que hacer una revisión como más detallada de los datos, a diferencia de la gráfica que inmediatamente uno detecta hacia dónde es la tendencia de esa gráfica, ¿no? Espero haber contestado su pregunta o sus dudas, profesor. Muy bien, gracias. La profesora Ana tenía levantada la mano, pero se me desapareció. No sé si aún quiere preguntar. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Clarita, por la presentación. Mira, pues más que nada, yo lo que siento es que también se puede hacer como diferentes representaciones sobre un mismo tema, pero pues al final como también sacar una evaluación, ¿no? De cuál sería como más oportuno aplicar en un momento dado, o qué tanta información necesitamos extraer y demás. De repente una infografía tiene muchísima información y un cómic no tanta. Entonces, más que nada, también la idea de hacer varias representaciones es como para ver también con cuál nos quedamos, cuál nos funciona al momento, pues, de alguna actividad en específico o de una exposición como tal. Entonces, yo más que nada esta actividad la entiendo en ese tenor, para también podernos dar cuenta de qué tanto podemos profundizar con una u otra herramienta como tal. Eso sería todo. Gracias. Bueno, gracias, profesor. Sí. Ya no tenemos levantadas manitas. Por aquí,
La profesora adelante. Hola, buenos días. Bueno, mi comentario es en relación a lo siguiente. Al tener diferentes representaciones, creo que también nos permite ir desarrollando otras habilidades mucho más amplias. Por ejemplo, yo desde el área de las ciencias sociales, considero que también nos permite tomar ciertas posturas, porque además de tener esa representación y esa comprensión de los contenidos y esa selección, pues seguramente los individuos tendemos mucho como a orientar nuestros puntos de vista hacia uno u otro lado, o lo que mejor nos permite explicarnos pues esa parte de la realidad que estamos estudiando. Y también la otra parte sería pues no solo argumentar, ¿no? Poder extraer ese contenido, pero traducirlo a esa parte de poderlo explicar, pero también a otra más, la de interpretar. ¿Cómo vamos a interpretar esos contenidos? Y hasta cierto punto, ¿no? Como vemos también, cómo esa capacidad de argumentación puede resultar más sólida para tomar posturas en relación con los demás compañeros de nuestro grupo, de profesores, etcétera. Es decir, nosotros como docentes creo que no dejamos todo establecido, ¿no? Siempre vamos a ir diciendo hasta aquí porque el programa nos marca hasta aquí, pero tú puedes seguir indagando, puedes seguir buscando otras posturas teóricas y además puedes tú no solo tener esa representación porque a ti te significó algo desde este esquema, pero desde este otro punto de vista también tienes esta otra visión. ¿Cómo lo expresas? ¿No? ¿Cómo convences a los demás? ¿Cómo tomas posturas? Y además, ¿cómo lo estás interpretando? Yo creo que es un ejercicio muy, muy completo y que da pie a la creatividad. O sea, creo que desde ese punto de vista y de ese estilo de enseñanza, pues podemos obtener muy buenos resultados. Además de que también nosotros nos fortalecemos, porque también nos permite también adoptar un propio estilo de enseñanza. Y eso es lo que quería comentar. Gracias. Bueno, gracias, profesora. Ya no tenemos más manitas levantadas. Javier Plata nos menciona en el comentario, con diferentes representaciones llegamos a un gran abanico de espectadores. Entonces, pues muchas gracias, doctora Clara, por esta presentación. Efectivamente, como ustedes han comentado, nos permiten estas formas de representación abarcar diferentes perspectivas y también a que nuestros alumnos, por su parte, representen o transfieran ese conocimiento y que de esta manera, pues antes de plasmarlo en alguna forma de representación, pues ya tengan comprendido el tema, ¿no? O tengan un mayor acercamiento. Y como parte del lado del profesor, nos ayuda también a acercarnos a los estudiantes y a sus diferentes estilos de aprendizaje. Muchas gracias a todos. Clarita, ¿algo que quieras comentar? Nada más que muchas gracias por su atención y pues decirles que quiero presentarles, aunque sea virtualmente, el aula del futuro de aquí del ICAP, donde espero tengamos los integrantes del grupo Espacios y Sistemas Interactivos, tengamos oportunidad de recibirlos en algún momento más adelante. Y muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias Selene y también Toño, que nos está haciendo favor de acompañarnos. Muchas gracias también a los alumnos que nos han apoyado. Gracias. Gracias, excelente día a todos y pues queda el foro de dudas. Por cualquier cosa se pueden acercar por ese medio a nosotros. Que tengan una excelente tarde, bonito fin de semana. Hasta luego.